Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Women Talks. Hoy estamos súper emocionadas con la invitada que tenemos el día de hoy porque nos inspira a seguir cumpliendo esos sueños de querer conocer nuevos lugares. Hoy nos acompaña Tefi Calderón. Tefi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí, Jess y Ale, y por esta invitación a este espacio tan espectacular. No, gracias a ti por tu tiempo, Tefi. De verdad, para nosotros es un honor contar contigo, con tu historia, porque yo siento que puede inspirar a muchísimas personas que están tal vez en búsqueda de un cambio en su carrera o de perseguir sueños, de conocer lugares nuevos. Entonces, la idea de este espacio es poder escuchar la historia de Tefi y salir inspirados, ¿por qué no?, de estos próximos minutos. Entonces, para arrancar, me gustaría contarles un poquito sobre Tefi. Tefi es una mujer de 34 años, tiene un trabajo de tiempo completo y en su tiempo libre le gusta viajar y conocer nuevos lugares, pero quiere desmitificar el hecho de que solo podemos viajar siendo nómadas digitales. Ella reconoce que tiene un trabajo de 8 horas, se dedica completamente a él en este tiempo y después ya logra organizarse para sacar adelante este proyecto y sueño que tiene. Ella es publicista de profesión y actualmente trabaja como UX Writer en una de las empresas de tecnología más grandes de Latinoamérica, si no la más grande, me atrevería a decir. Entonces, bueno, Tefi, gracias de nuevo por tu tiempo y bueno, emocionadas y entusiasmadas de tener esta conversación. Para empezar, quiero desmitificar y empezar con una pregunta muy grande para muchos. Es muy retante de pronto el tema de viajar por muchas excusas. Creo que una de las excusas más grandes que tenemos cuando ingresamos a un trabajo a tiempo completo como el tuyo, como el de todos nosotros, es el tiempo. ¿Cómo has logrado de pronto aprovechar mucho el tiempo, no sé, en festivos, aprovechar también las jornadas de trabajo y demás en pro de poder viajar de la manera que tú lo haces, que siento que es como el motivante de por qué esta invitación acá? Una de las formas para poder viajar más, teniendo un trabajo de tiempo completo, es poderse organizar, digamos, entendiendo el calendario de festivos, que estamos en un país además que tiene muchísimos festivos. Entonces es cómo utilizamos y aprovechamos el tiempo libre que tenemos, que son vacaciones. En Colombia tenemos días de la familia, en Colombia tenemos muchísimos festivos, y buscar fechas estratégicas para sacar el máximo provecho de los 15 días legales, digamos, que tenemos de vacaciones al año. Esa creo que es una forma. Y también lo otro es challengear o sí, como revisar el concepto que tenemos de viajar, porque a veces pensamos que viajar es irnos a Europa o ir a Asia por un mes, y viajar también es conocer Guatapé, Guatavita, el Neusa, pueblitos que tenemos cerca, Boyacá. Por ejemplo, yo me hice hace un tiempo un viaje a Boyacá que me encantó en un fin de semana con festivo, y para mí eso es viajar. Entonces también, o sea, cumple con el mismo propósito de abrirte igual la mente, incluso en tu propio país, que es lo bonito y lo que pues a mí me atrae muchísimo de viajar. Me encanta eso que dices porque siento que es algo que yo experimento un montón. También me gusta mucho viajar y me relaciono mucho con el contenido que tú haces en redes. Por eso mismo, por también como resignificar un poco el tema de viajes. No tienes que cruzar un continente para conocer nuevos lugares, nuevas personas. Y parte de eso también, digamos que los retos que he tenido en mi trabajo ha sido de pronto coger mi computadora e irme, que tengo la posibilidad de trabajar remoto, o si de pronto hay personas que solo, no sé, les dan el viernes para trabajar desde casa, ¿por qué no tomarse el viernes y trabajarlo desde otro lugar? ¿Te ha pasado? ¿Qué retos has tenido? Siento que también eso implica sus retos en cómo el tema de viaje afecta un poco mi trabajo de cierta forma. ¿Qué retos has tenido en ese aspecto? Sí, creo que el trabajo remoto es otra gran, digamos, herramienta para poder aprovechar. De pronto no que te vas a ir a trabajar un mes en otro lugar, sino lo que dices, como aprovechar el viernes o de pronto el jueves por la noche viajas y al día siguiente ya amaneces trabajando en otro lugar. Como reto principal del trabajar y viajar, o de estar en un lugar distinto como a tu oficina o a tu casa para trabajar, es uno, el tema de asegurarte de tener una buena conexión para poder desempeñar tu trabajo de la mejor manera, porque al fin y al cabo estás dentro de tu horario laboral y tampoco creo que hay que ser irresponsables con eso. Y
Otro de los retos es, sí, más que nada el tema de la conexión, del espacio y con quién estás compartiendo ese espacio, que no haya mucho ruido, que no haya muchas distracciones. El tema del horario, si te vas, por ejemplo, a un país donde hay una diferencia de horario distinta, también como aprender a manejar eso, creo que son de los retos más grandes. Pero sí, básicamente es eso. Y como también, al final, si uno se va mucho tiempo a trabajar desde otro lugar, al final estás trabajando, entonces a veces siento que no vale la pena tanto tiempo, pero sí aprovecharlo para extender de pronto un fin de semana y decir, bueno, a las 5 me desconecto y ya estoy en otro lugar, no pierdo como ese tiempo de desplazamiento, sino que ya estás en otro lugar. Pero para mí el gran reto de trabajar remoto y viajar es asegurar la conexión y que estás en un ambiente propicio, digamos, para desempeñar tu rol de la mejor manera, porque a veces no lo puedes controlar. Sí, total, no queremos promover que la gente se vaya a tomar reuniones desde la piscina, ¿no? No es la idea. Pero digamos, como también en combinar un poco los viajes con trabajo, que pasa mucho, siento que ahí también salen a flote un montón de emociones, estrés, agotamiento también. Pasa que de pronto, no sé, tienes un viaje. Por ejemplo, las personas que viajan por trabajo sufren un montón por tener que viajar y tener que llegar al día siguiente a trabajar. ¿Cómo manejas eso? Sí, como el agotamiento del estrés que te puede causar combinar esas dos cosas. A mí personalmente cuando viajo y estoy en otro lugar y veo que estoy, por ejemplo, una vez sí lo hice de trabajar en un hotel que estaba enfrente de la playa y decía, tengo buen internet, estoy trabajando acá, no tengo ruido. Me sentí súper privilegiada, o sea, como que me pasa un poco al revés en cuanto a la emoción, que siento que el nivel de estrés me baja un poco, como que digo, estoy en este lugar, me siento súper agradecida de poder tener la oportunidad de trabajar de pronto desde otro lugar así, que sé que de pronto muchas personas no lo pueden hacer porque tienen trabajos más presenciales o su rol depende de que estén físicamente en un lugar. Entonces creo que pasa todo lo contrario. Yo de hecho digo, si una empresa puede darle la oportunidad a sus empleados de que tengan un trabajo remoto o por lo menos híbrido, que tengan, no que ir todos los días a la oficina, sino que puedan tomarse algunos para trabajar desde otro lugar, como que te despeja también la mente. Uno a veces creo que uno de los grandes retos del trabajo remoto es que uno pasa mucho tiempo en su casa. O sea, a mí me pasa mucho eso, que paso, todo el día, a veces semanas que digo, ni siquiera bajé a la portería. Entonces, poder irme un viernes o amanecer un viernes en otro lugar y trabajar desde ahí, es como que, me despeja. Siento que soy más productiva incluso, como que quiero dejar todo listo, quiero terminar como hacer todo bien para poder ya disfrutar pues el tiempo que tengo. Pero tampoco quiero que mi jefe piense como que estoy acá de vacaciones, entonces como que me vuelve más responsable todavía, como más productiva, es la palabra, como ahora que hablas de productividad me encanta porque no sé si tienes como algunas herramientas, algunas tácticas de pronto que utilices para mantenerte productiva. En tus redes hablas mucho también de productividad, inclusive pues en la casa, en la oficina, en todo lado, pero ¿tienes algunas herramientas que sirvan para mantenerte productiva en viajes o en general? Creo que el viaje se convierte como en un motor, como lo que decía, como no quiero estar como procrastinando tanto porque necesito aprovechar el tiempo para sacar lo que tengo que hacer de la mejor manera y poder disfrutar apenas termine, digamos, no quedarme de pronto, media horita más porque me quedé viendo Instagram media hora mientras mi horario laboral. Entonces, hay una herramienta que yo uso mucho y que me ha servido mucho, sí, cuando tengo tareas muy específicas para hacer, que es el método Pomodoro, que seguramente ya lo han escuchado, pero hay una en internet, hay una página que tú pones las tareas, bueno, hay muchas, yo utilizo una de esas, que tú pones tus tareas y te va marcando el tiempo y te da el timer. Entonces tú dices, dejo el celular un segundo, un segundo no, bueno, dejo el celular un rato un rato largo de lado y me concentro 25 minutos en lo que tengo que hacer. Y eso me ha servido mucho para esos días o esos momentos que de pronto estoy de viaje o en mi casa, incluso trabajando desde la casa, que necesito ser mucho más productiva. Digo, necesito concentrarme 25 minutos y tengo un break de 5 minutos donde si quiero puedo ver el celular. Trato de no hacerlo porque uno a veces se queda más de la cuenta. Pero ese es un método que a mí me ha servido muchísimo para la productividad. Sobre todo cuando tienes tareas muy específicas, como que tienes que sacar muchas cosas en el día. Entonces vas como despejando y tú dices, bueno, 25 minutos me puedo concentrar. O sea, no te están diciendo 1 hora y media.
25 minutos me puedo concentrar y así vas de 25 minutos en 25 minutos con tiempo, con breaks que son como la recompensa. Ese método me ha servido un montón para esos casos. Creo que esto habla muy bien como de la responsabilidad que tenemos en el trabajo, como de mantenernos productivos, y muchas veces la productividad puede tender a ser como mala cuando se convierte en un burnout, por ejemplo, de que todo el tiempo tengo que estar así. Y quiero mezclarlo un poco con el tema de los viajes, porque siento que ahí encuentras el equilibrio perfecto, como en los viajes, en poder sacar, inclusive no hablemos de viajes, también como de sacar tiempo para compartir con tu familia, con tus amigos y desconectarte en el momento adecuado para obviamente no quemarte. Y ahorita que hablaban de redes, Tefi, ¿cuándo arrancaste a crear contenido o cuál fue esa motivación en ese momento que empezaste a subir contenido alrededor de viajar y trabajar, ¿no? Mi intención de querer crear contenido nació hace un montón. Incluso creo que ni siquiera había Instagram, como que tenía un blog. Empecé así, pero muy inconstante, o sea, como muy por debajo, no quería que nadie supiera. Entonces, en un momento sí tomé la decisión como de decir, voy a darle un propósito a mis redes sociales, e hice un curso incluso de redes como de marca personal y de redes sociales y de cómo manejar tu marca personal en redes sociales, que me ayudó a tener un objetivo con mi marca personal o con lo que yo quería comunicar en redes. Entonces a mí viajar siempre me ha encantado y me parece que hay un montón de estereotipos como ya los que hemos empezado a hablar alrededor de los viajes, que yo decía, quiero desmentir, y aparte me gustaba mucho compartir como la realidad. Siento que Instagram a veces nos muestra como solo la parte linda, y me pasó muchas veces de ir a esos lugares que tú ves en Instagram que dices son divinos y llegar y dices como, uy, sí es divino, pero para tomarme la foto y me voy. Sí, totalmente sobrevalorados. Entonces, solo el spot, y cuando volteas a ver todo lo alrededor no es tan chévere. Entonces, yo decía, la gente, ¿por qué no cuenta la verdad para que uno deje de gastar plata teniendo un tiempo limitado? Porque no me están regalando el viaje, no me estoy gastando tiempo de mis vacaciones que puedo usar en otras cosas para venir a un lugar que sí, que está sobrevalorado porque la gente solo muestra el lado lindo. Entonces empecé con esta idea de querer compartir la realidad. Como yo empecé con un concepto que después no lo terminé desarrollando como tal, así esa frase, pero era como lo lindo y lo real, que te muestro lo bonito, pero también te muestro la realidad que hay detrás de eso bonito, que hay veces que son cosas que tú dices, no encuentro nada malo para decir porque de verdad todo es muy lindo, pero hay veces que sí tienes cosas que no voy a decir que son malas ni buenas, simplemente son, o sea, es la realidad del lugar, o como yo la percibí por lo menos desde mi punto de vista, y que si a alguien le sirve para tomar la decisión de decir voy o no voy, o sí mejor me gasto estos 5 días de vacaciones yendo a ese lugar, o yo no soy de caminar 3 horas para llegar a una cascada, entonces mejor no, porque a veces uno ve la cascada, pero detrás de la cascada hay 5 horas de caminata y la gente no lo sabe. Entonces esa fue como la razón que me llevó a, por ahí como antecito de la pandemia, empezar como de pronto un poquito más formal a crear contenido de valor alrededor de los viajes principalmente. Total. No sé si a ti te pasó, Jess, pero en el Taj Mahal pasa mucho eso. Yo llegué al Taj Mahal y claro, es imponente la construcción, pero el lugar en el que está ubicado, que se ven tantos niños, o sea, súper pobres, y yo era como, no puede ser que todo el contenido en redes sea de esto tan maravilloso y la realidad alrededor, sí, como, y eso pasa en muchísimos sitios, y yo ahí quedé súper desinflada porque decía como, pues, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Por qué lo venden así? Tal cual comparábamos que el Taj Mahal queda en medio de San Andresito. Afuera es terrible, es sucio, lleno de ratas, perros, comercio hasta más no poder. Cruzas una puerta y listo. Y un oasis. Sí, total. Y pasa un montón. Sí. Tefi, uno de los mayores mitos, y yo lo decía al inicio del episodio, es como que se piensa que hay que tener mucho dinero o ser nómada digital, que está súper de moda últimamente, para poder trabajar y viajar. ¿Cómo has desmentido este mito en tu vida? Creo que esa es una de las barreras más grandes. Yo una vez tuve un compañero en mi trabajo que tenía como 40 días de vacaciones acumulados. Yo le decía, pero ¿por qué no te...? O sea, de verdad era como oro. Como regálame 10. Era como, ¿qué? ¿Por qué no te vas de vacaciones? O sea, vete a algún lugar, o sea, descansa, aprovecha. Y él como, no, porque son muy caros, o sea, viajar es muy caro. Y yo le decía, pero
¿cuánto te gastas en un fin de semana en Bogotá también? O sea, o en tu casa o en donde vivas. ¿Cuánto realmente te gastas en un fin de semana en Bogotá? Y también tenía que ver con esto de el concepto que tenemos de viajar. O sea, claro, si yo pienso que viajar es irme a Islandia a ver auroras boreales solamente, pues obviamente... Carísimo. Claro, voy a decir, necesito un presupuesto. O un hotel 5 Claro. estrellas, todo incluido. O todo incluido en Cancún o lo que sea, o sea, como muy alrededor del lujo, pues no, voy a pensar que necesito tener mucho dinero para poder viajar. Pero si pensamos que viajar es escaparme el fin de semana a un lugar que tengo cerca para conocer, para desconectarme, para tener contacto con la naturaleza, para ver personas que son distintas a mí, que su realidad es diferente, que viven en el campo, que yo vivo acá en la ciudad, lo que sea, ya hay veces que yo viajando me he gastado menos plata en otro lugar que quedándome acá, porque aquí uno pues igual, no sé, sale o pide comida o de pronto, sí, tiene gastos que hace en su día a día que de pronto también los vas a tener o igual o incluso menor en otra ciudad que no es tan cara como de pronto la capital del país o ciudades que incluso son mucho más caras que Bogotá. Y uno tiene prejuicios, porque a mí me pasó hace 2 fines de semana, viajé con mi familia, unas tías que ya son pues mayores, con mi mamá y mi hermana viajamos a Villa de Leyva. Entonces todas ellas, mis tías mayores, su esposo, se quedaron en un hotel y mi hermana, mi mamá y yo nos quedamos en Celina. Entonces ellos pagaron 2.500.000, nosotros pagamos 600.000 pesos y yo en mi cabeza nunca pensé que mi mamá se fuera a quedar en un Celina. Pero fue mi hermana como, mami, mira, está súper lindo y el Celina Villa de Leyva es hermoso. Y mi mamá como, con tal de que yo tenga habitación privada y tenga mi baño privado, está perfecto. Entonces nos ahorramos 2 millones de pesos. Y yo creo que sí era el prejuicio que yo tenía, como mi mamá nunca se va a meter a un hostal. Pero pues hay hostales con habitaciones privadas, con baño privado. Y eso a mí yo creo que me rompió una barrera de bueno. Y después mis tías eran como, no, pero esto está hermoso. Miren, nos hubiéramos ahorrado tanta plata, no sé qué. Entonces uno no hace fuerza porque uno cree que ellos van, como que tienen esos estándares, estos de yo no me voy a meter acá, yo no voy a bajar acá. Pero muchas veces sí, porque no les hemos mostrado en realidad cómo es, ¿no? Sí, total. Eso también es otro tema como de... O sea, un tema es a dónde viajas y otro tema es cómo viajas, porque está bien, ir a Europa también es viajar, pero ¿cómo viajas en Europa? O sea, si vas a coger Uber del aeropuerto, te vas a ir en el metro que te valen mucho más barato. Si te vas a quedar en un hostal, que hay hostales divinos. Yo era en mi familia como esa persona que se la pasaba viajando en hostales y la gente decía, pero claro, allá con mochileros durmiendo con un montón de gente. Y yo viajaba a hostales y me quedaba en mi habitación privada o compartía solo mujeres, como trataba de que el baño estuviera dentro de la habitación y pues llevaba mis chancletas y como no le metía tanto misticismo alrededor de compartir de pronto un baño. Si veía que estaba muy sucio, pues ya al siguiente día buscaba otro lugar o lo que sea. Pero también es eso, cómo viajas, porque hoy en día, o sea, tú puedes viajar de muchas maneras, puedes viajar muy low cost, puedes viajar como en la mitad, que de pronto estoy cómoda, pero no tengo los mejores, o sea, pues un todo incluido. Uh-huh. Y puedes viajar pues ya muy lujoso si tienes el presupuesto. Entonces también es un poco, o sea, tener todas las posibilidades sobre la mesa, ver qué se puede y qué no. Y además, si estás viajando solo, creo que también vale la pena explorar estas alternativas, ¿no? Porque el ambiente de hostal, no sé ustedes, pero yo lo amo porque todos están en el mismo plan, sí. Uno conoce gente que uno nunca pensó que iba a conocer, se van juntos a un tour, que todos los hostales ofrecen tours, cocinan juntos, entonces creo que sí es el mood, como en el mood en el que uno decida viajar, en el momento de la vida también. No quiero decir edad, porque yo en hostales he conocido personas mayores y que lo disfrutan, pero sí como en qué mood estoy, qué quiero lograr de esto, pero yo soy súper fan de los hostales. Tefi, ¿y cómo te organizas y cómo planeas tus viajes? ¿Cómo haces, no sé, tu plan de ahorro mientras igual sigues trabajando, tienes tus gastos acá en Bogotá, bueno, toda tu vida en esta ciudad? ¿Cómo te organizas? Yo, la verdad, voy a ser súper sincera, yo no soy la mejor en temas de finanzas y ahorros, porque sí me costó muchísimo al principio organizarme. Antes yo era súper irresponsable y me iba cuando no tenía la plata ni siquiera como para sostener ciertos gastos, igual me lo gastaba con tarjeta de crédito porque quería viajar y decía, no me importa, después miro para a ver cómo resuelvo, para eso trabajo, Dios proveerá, la típica. Y me pasaba años pagando una tarjeta de crédito con diferida a
4 cuotas. Y terminabas intereses, pagando el triple claro, seguro de lo que te costó. por ignorancia a cómo funcionan también mucho las tarjetas de crédito, Claro. la cantidad de dinero que uno termina pagando en intereses. Entonces ahí me empecé a organizar. Yo vivía antes con mi prima, compartíamos el apartamento, ella trabaja en un banco. Entonces cuando me vio mis hábitos, digamos, de finanzas, me dijo, tú estás loca, ¿qué estás haciendo? Me hizo un Excel, que todavía lo tengo, es el que uso hoy, con cómo tenía que separar, digamos, mi salario en porcentajes y eso me ayudó muchísimo a organizarme. Eso para mí fue como, claro, ya a partir de ahí yo empecé a tener más un orden con mis finanzas y hoy, pues, estoy hablando, no sé, 6 años después, ya sé cómo, o sea, no me puedo ir a un viaje sin tener un peso ahorrado y a punta de una tarjeta de crédito, porque no, sí, no, o sea, lo puedes hacer, pero te vas a demorar un montón pagando, es bastante irresponsable, la verdad. Entonces lo que hago ahora es planifico por lo general. Me he vuelto súper fanática de los Excel, o sea, creo que uno con la edad empieza a querer Excel y armo todo el itinerario y voy mirando como en este lugar me quiero quedar en este hotel o me quiero quedar en este hostel o quiero alquilar un Airbnb y ahí voy viendo presupuestos, sobre todo en el tema del alojamiento, que es lo más caro por lo general, y viendo las actividades y ahí armo como un presupuesto, pero no es tan rígido, o sea, como que siento que uno tiene que tener también espacio para poder improvisar en los viajes, tener un poquito de pronto de plata, decir, para lo que salga, digamos, en el momento. Entonces, esa es la forma en la que yo trato de armar los presupuestos cuando viajo y separando del sueldo un porcentaje para eso. Súper. Para ustedes que nos escuchan, por favor, la próxima vez que quieran pagar un viaje con tarjeta de crédito, dense una palmada en la mano, no lo hagan. No hay una sensación más, yo creo que gratificante que llegar del viaje y no tener nada, deudas, sí, como decir como ya lo disfruté y no voy a estar acá X cantidad de meses pagándolo. Entonces, sí, yo creo que así como dice Tefi, no hay nada más responsable que ahorrar e irse de vacaciones ya con todo pago. O sea, creo que sí, incluso puedes usarlas porque las tarjetas tienen un montón de beneficios cuando uno viaja, como de millas, de seguros médicos, seguros de carros, descuentos a las VIP. Entonces tú puedes utilizar las tarjetas, pero teniendo tu plata ahorrada para luego lo pagarla. pagas ahí a una cuota. Claro. Sí, yo creo que ya lo hablamos, pero ¿le darías algún consejo financiero a todas esas personas que quieren viajar sin dejar su trabajo de oficina? Que no viajen con tarjeta de crédito. Sí, por favor. Que aprovechen el tiempo que tienen, o sea, los fines de semana también. Si no tienes tanto presupuesto, o sea, financiero, digamos, piensa como cuánto te va a gastar realmente en un fin de semana en donde vives y si esa plata te puede servir para hacer un viaje, de pronto no tan grande, a un lugar distinto, como para también cambiar de la rutina. Entonces creo que a mí me sirvió mucho cambiar esa perspectiva de los viajes. Y financiero no, para mí es eso, tener un Excel y tener claridad de las deudas. A veces uno como que le huye a los números, como que no quiere sumar la columna de Excel que da total y saber exactamente cuánto se va a gastar. Entonces es tener esa claridad y decir, pues sí, me voy a gastar, no sé, 1 millón de pesos, 3, 4, 5, 10, lo que sea, pero sé que eso es lo que me voy a gastar y tengo claridad y después no me van a llegar, voy a llegar del viaje y voy a llegar con deudas que, es que no sabía que eso costaba eso. Entonces, tener la columna súper clara y pues dentro de eso jugar y tener espacio como para improvisar o de pronto no me gasté esta plata y la gasto en otra cosa y así. ¿Y qué mitos digamos, sobre los costos de viajar has descubierto que no son tan ciertos, ¿no? Y cómo podemos viajar de manera más económica para aquellos que tienen presupuesto más limitado? Mitos es que hay veces que pensamos que un país es súper caro y realmente no lo es tanto. Incluso Colombia puede ser mucho más caro que algunos países. Entonces, consejos como para, si uno no quiere viajar con un presupuesto más limitado o más reducido, es buscar países que tengan monedas similares a las nuestras, o sea, no irnos a Londres, donde la libra es súper cara. Sabemos que el costo de vida es caro, entonces buscar, no sé, países. A mí me sorprendió Marruecos. Marruecos era muy barato cuando ya estás ahí. Obviamente llegar, pues, el pasaje puede ser un poco costoso, pero ya cuando estás ahí es súper, súper barato. Argentina, que tienen monedas como devaluadas, entonces a uno le sirve, pues juega con eso, con la economía del país. Perú, México incluso. México ahora se ha puesto un poquito caro, pero jugar como con las monedas. Y otro tip o otro gran consejo, algo que yo hago mucho, yo me recorrí Europa la primera vez que fui
yendo de casa en casa donde tenía personas que me recibían. Entonces, si tú tienes un hermano, un primo, una tía, tu mamá, mi papá me puso en contacto con un montón de primos que él tenía que yo ni conocía y las personas eran felices de recibirte y te ahorras el hospedaje y además tienes una persona que ya vive ahí que te va a guiar y te va a decir como a dónde ir, a dónde no ir. Entonces, creo que ese es otro gran consejo. Lo más caro de un viaje, creo que sí, es el hospedaje o el dónde te vas a quedar. Y si puedes ahorrarte eso, ya tienes la mitad del viaje como casi que ahorrado. Entonces, es como una excusa de, tengo un primo que vive en Suiza, pues lo voy a ir a visitar porque tengo donde quedarme allá y cocinar local también. A veces es otro tema. Comida también es uno de los gastos más grandes. Si uno come todos los días, 3 veces al día por fuera. Entonces, si tienes la posibilidad de cocinar en los hostels o en un Airbnb o en la casa de un amigo, de un primo, también te vas a ahorrar. No quiere decir que tampoco uno no va a vivir la cultura local y salirte a comer un taco si estás en México, sino no lo vas a hacer todos los días 3 veces al día, sino pues, cojo un día, salgo, voy a un buen restaurante y al día siguiente como en la casa y al día siguiente salgo y como comida de la calle y así. Cuando yo viajé también por primera vez en Europa, claro que era un presupuesto súper limitado porque ahí hacíamos parte de esta ONG donde nos conocimos con Jess y pues éramos voluntarios, entonces no había presupuesto. Pero entonces yo compraba pan, hacía sanduchitos para el desayuno, la comida y yo decía, bueno, el almuerzo sí me doy a veces, algún día, el lujo de ir a probar algo local y si no, con mi mejor amigo era como McDonald's y bueno, pues no hay nada que hacer. Incluso los McDonald's saben distinto de acuerdo al destino, ¿no? Entonces incluso también decíamos como, bueno, ¿cómo sabrá acá? ¿Cómo sabrá en India? ¿Cómo sabrá en donde sea? Entonces permitirse ser flexibles, como bueno, tal vez no me voy a poder sentar en el restaurante más costoso de Roma para probar la pasta más deliciosa, pero pues voy a explorar otras cosas de la cultura. Entonces, yo creo que en ese momento en el que uno esté viajando, las condiciones que estén pasando alrededor en su vida van a determinar también el viaje y hacer las paces con que pues está bien así, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo de conocer, cómo aprovechar esa red de contactos, 100%, e incluso hay plataformas, creo que hay una que se llama como World Packers, donde uno hace voluntariado y le dan a uno hospedaje. Entonces el voluntariado es como, no sé, tengo que ayudar en esta casa 2 horas al día, 3 horas al día y me dan el hospedaje y me dan la comida. Entonces si el presupuesto es demasiado limitado, hay soluciones, como que hay alternativas. Ya si ustedes tienen un presupuesto tal vez más amplio, pues sí hay ya soluciones como hostales y demás, hoteles, Airbnb, pero sí, yo creo que ahorita hay de todo, como tú decías, opciones para cualquier gusto, cualquier tipo, plataforma, sí. Hay un montón de plataformas también que ofrecen muchas posibilidades para encontrar cosas más económicas. Y también estaba pensando que a veces pensamos que los destinos más lejanos son los más transformadores, son los más increíbles. Este año tuve la oportunidad de viajar a Bolivia. No saben lo hermoso que fue. O sea, fue muy lindo, bueno, también fue transformador por el momento en el que estaba, pero muchas personas me decían como, ¿y Bolivia? Qué horrible. Claro. Como, cuando yo muestro las fotos, es que ¿eso es Bolivia? Es Bolivia. Y fue muy barato, muy económico. Entonces, como no pensar que X destino que está al lado de nuestro país o inclusive dentro de nuestro país, o sea, viajar en Colombia no tiene que ser viajar a San Andrés, Cartagena, ya está. Hay un montón de lugares preciosos por conocer. Entonces, yo, digamos, como relacionado un poquito ahorita que estaban hablando de la mamá que se anima a ir de mochilera, mi mamá es re mochilera. Espectacular. Amo. También siento que hay muchos tipos de viajeros, no solo de el hospedaje o el tipo de comida que se aventuran a comer o cosas así, sino hay personas que definitivamente viajar es ir a descansar en un todo pago y no salir del hotel. Y está perfecto. O sea, sí funciona porque pues viajar también está para descansar, ¿por qué no? Pero en mi caso, o sea, por mi experiencia, yo amo viajar y lo hago es por conocer la cultura del lugar, por conocer, como decías ahorita, personas, tener la experiencia de compartir una comida con alguien que no conocías, entender cómo son las costumbres y demás. Y creo que en eso encontramos experiencias muy transformadoras, no solo para nuestra vida personal, sino también profesional. He tenido muchas personas que en un viaje conocieron al que se convirtió en su jefe o en su socio inclusive. También tuve la experiencia de una persona que importaba, entonces empezó a hacer importaciones por una persona que conocía en un viaje. Entonces, ¿qué experiencias has tenido tú que sientes que han sido muy transformadoras para tu vida? Esa vez que viajé, que estaba contando que viajé a Europa, casi que llegando de casa en casa de personas que conocía, viajé sola, o sea, estuve en un intercambio y después de ahí me fui a hacer
el viaje como el típico Eurotrip sola. Y ahí conocí lo que tú también decías al principio, como dice, me quedaba en hostales, entonces la niña con la que compartía el cuarto, salíamos a hacer un tour de estos gratis caminando y conocíamos gente y a veces por lo general los latinos tendemos como, pues la gente que habla español como que se atrae. Y por ejemplo conocí una vez en Hungría a una niña argentina, que yo vivía en esa época en Argentina y luego ella me terminó alquilando su apartamento cuando volví, digamos. Entonces, o sea, como tú nunca sabes dónde vas a hacer lo que tú decías, tener un contacto que te va a servir para alquilarte un apartamento cuando estás necesitando casa o cuando estás buscando casa o cuando necesitas hacer un negocio. Esa fue una que yo decía que chiquita del mundo, o sea, como que terminé viviendo en el apartamento de una niña que conocí, o sea, sí, esa es como la que se me viene a la mente ahora. Bueno, y transformador, o sea, los viajes en general creo que son súper, o sea, a mí me sirven un montón para hacer tal, conecto 100% con lo que tú decías, como para conocer las culturas, para otras culturas, abrir la mente, como que tus problemas al final se te hacen tan chiquitos porque dices, el mundo es tan grande y yo acá preocupada porque mi novio no me ha escrito en WhatsApp, o sea, no, como que pierde perspectiva y pierde, sí, perspectiva como las cosas chiquitas o el drama en el que uno a veces se enrolla en el día a día y entender también que nuestra forma de hacer las cosas no es la única forma y que no somos tampoco el centro del universo, que a veces es como yo, y es como no, o sea, hay tanta gente en el mundo que vive de maneras tan distintas, que es como también, sí, lo que a mí me transforma de viajar, y me transformaba mucho a nivel, ahora que estábamos hablando también un poco del trabajo a nivel laboral, porque yo trabajando como creativa, usando mucho como el músculo de la creatividad, viajar yo siempre lo decía como, yo me imaginaba como esta red de experiencias que uno vive, así como la película de Intensamente, que tiene un montón como de puntitos de todo lo que uno vive y todo lo que uno ve. Y en mi trabajo que me tocaba pensar ideas que fueran creativas, diferentes, esto a mí me servía porque tú agarras, no sé, algo que viste en Marruecos con algo que viste en México y lo juntas y te sale una idea súper transformadora. Es como que tienes más conexiones para agarrarte y formar esa idea innovadora, distinta, esa forma de pensar que es como novedosa. Entonces eso también me parecía súper transformador de viajar. Te iba a hacer una pregunta respecto a eso. ¿Cómo se abrió tu mente cuando empezaste los viajes? Yo siento que, y luego que me respondiste un poquito a la pregunta que ya tenía, creo que no solo es el tema de viajar, como lanzarnos a experiencias nuevas, de pronto, no sé, me voy a meter a un curso de bordado, no tengo ni idea, a un curso de cocina, o me voy a ir así sea un hostal en el pueblito al lado, o viajar sola. Siento que también es una experiencia muy gratificante. ¿Cómo se abrió tu mente a partir de los viajes también? Como de ponerte en una situación que quizás incómoda, una situación fuera de tu zona de confort, como dicen. Creo que viajar te ayuda, uno, a ser más empático, o sea, entiendes esto que hablábamos de que tu realidad no es la única, hay muchas personas que tienen problemas, o sea, si tú tienes un problema, ese problema lo tiene probablemente muchísimas personas en el mundo, entonces eso ya te baja como a veces el ego y el drama alrededor de un problema, entonces te vuelve más empático. Siento que mi mente se ha abierto en el sentido de que te vuelves más empático, entiendes que no, sí, tu realidad no es la única, que tiene que ver como con la empatía, de todas las experiencias que adquieres como que se convierten como en una herramienta para tu día a día, por ejemplo, a nivel laboral. Y también qué lección de vida, porque yo siento que igual las tres nos gusta mucho viajar. Sí. Entonces, qué lección de vida también a ti, Jess, te han dejado los viajes que has hecho, cómo te has transformado en alguno de esos viajes. Bueno, con todos. Wow. Yo amo, pues como dices tú, amo viajar, y de hecho con mi mamá y con mi hermana tenemos una regla desde hace unos años, bueno, acá como algo muy personal, esto muy íntimo. Cuando mis papás se separaron, mi mamá dijo, voy a viajar, o sea, como que era una ilusión que ya tenía muy adentro, y empezamos a viajar en Colombia. Siempre hemos viajado primero en Colombia y luego salimos, y la regla es como cada año vamos a hacer un viaje fuera del país. Entonces todo el año ahorramos. Si este año no pudimos ahorrar tanto, bueno, nos vamos a un sitio más cerquita. Hace 2 años mi mamá cumplió 50 años y toda la vida mi mamá dijo, 50 años quiere ir a Tierra Santa. Pues duramos ahorrando como 5 años para poder ir, y nos dimos el super viaje. Siento que cada viaje tiene, primero, para mí,
ese compromiso de familia es el momento donde comparto con mi mamá y con mi hermana y hay una unión muy, muy grande. En viajes que puedo hacer sola también es una experiencia muy transformadora porque viajar solo uno se encuentra. Súper introspectivo. Sí, encuentras muchas cosas que no veías, te pones en situaciones que son muy retantes, también te enfrentas a miedos que puedes tener. Yo llevaba como por ahí unos 5 años sin viajar sola y este año volví y no saben el miedo que tenía. Tenía mucho miedo de enfrentarme a un país latinoamericano que inclusive ahorita está en una situación política bien, bien complicada. Para ese entonces estaban como en unas marchas y demás. Enfrentarme en eso era como un reto. Siento que eso es como lo más transformador. Y no, yo tuve la oportunidad de ir a vivir en India por 6 meses. Obviamente eso es transformador. Eso uno dice, Demasiado. no, tengo que Comer, rezar, amar. comer, rezar, amar, tal cual. Y tener la experiencia de tener este viaje introspectivo y espiritual. No necesariamente tienes que irte a India. Lo puedes hacer, de nuevo, acá en Colombia lo puedes hacer. Bolivia lo puedes hacer. En cualquier lugar que tú puedas encontrar esos espacios para conectar contigo misma es muy lindo. Y conectar también con las otras personas, como tú dices, como ser empático con lo que está viviendo el otro. Súper. Para ti, ¿cuál ha sido súper transformador? Yo creo que lo primero que pienso es, yo viví en Grecia y estando en Grecia pude viajar a Egipto, pude viajar a Turquía, a India, a unos países de Europa. Y ese viaje me transformó la manera en la que yo percibía mi espiritualidad. Pues yo crecí siendo católica. No, mi familia no es practicante, no son de los que están rezando, eran católicos por tradición, tal vez. Pero yo decía como, claro, al interactuar con personas de religiones tan distintas, yo decía, pero todos tal vez le apuntamos a lo mismo. O sea, el ser humano es como que nos enfocamos en el dedo, que el dedo está apuntándole al sol, pero no sé qué nos quedamos en el dedo. Y lo importante es el sol. ¿Y qué es el sol? Pues es esa espiritualidad de todos, ¿no? Es como ustedes lo quieran llamar. Dios, la fuente, el universo, la energía, lo que sea. El ser mejores seres humanos, el ser buenas personas. Entonces, en ese viaje yo dije como yo no me identifico con la religión católica. Y ahí fue todo un viaje. Desde ese momento hasta ahora ha sido un viaje de descubrimiento de pero y yo en qué creo que es mi espiritualidad, qué es la espiritualidad. Entonces yo creo que me transformó mucho porque, claro, interactué con musulmanes, interactué con hindúes, como con judíos, pues católicos también, ortodoxos, que los griegos son ortodoxos, son muy similares a los católicos, pero tienen sus diferencias. Entonces yo decía, wow, qué maravilla además, porque son perspectivas muy distintas. Pero pues en últimas la religión lo que quiere es dar como una guía a las personas para ser mejores personas, para actuar mejor. Entonces yo decía, bueno, no me identifico con el catolicismo, pero sí quiero ser una persona muy espiritual y siempre lo he sido, como que he tenido muchas prácticas muy introspectivas de reflexión, etc. Entonces yo creo que transforma mucho eso. Y si yo no hubiese viajado o no hubiese tenido esa experiencia, yo seguiría pues católica, así como, y no estoy diciendo que eso sea malo, sino que me permití preguntarme qué es para mí esto y cómo lo quiero vivir. Entonces, sí, abrir tu mente. Como conscientemente tomar la decisión de en qué quiero creer. También. Tal cual. Sí, total. ¿Tú has tenido alguna experiencia chévere de algún viaje? Sí, claro. Yo tuve, que les contaba de Marruecos, tuve la oportunidad de ir con mis 4, o sea, fuimos 4 de nuestras mejores amigas que éramos mejores amigas en el colegio, cuando cumplimos 30 años. Entonces fue como un viaje. Sí, fue como un viaje de también aprender a ver a las otras personas, o sea, las personas con las que creciste y que las conoces de cierta manera y que tú piensas que son así rígidamente y no pueden ser de otra manera. Cuando las cambias a un contexto tan distinto, te das cuenta también como de otras áreas de estas personas que no había visto antes o que no conocías. Entonces como que reconectas con la persona desde otros puntos y no desde los recuerdos que tienes de cuando estabas chiquita o cuando estabas en el colegio, sino de cómo reacciona ante una situación, no sé, compleja o cómo reacciona cuando tiene que madrugar, que de pronto uno no, en ese día a día no convive como tanto con las amigas. Y también esto que decías, como a mí me pasó en Marruecos algo similar, como ellos creen en el Islam y todo esto, uno tenía una percepción como de no, son los terroristas y allá es como al final era al contrario, yo sentí como una religión pues súper acogedora, como que te integra
y aprendí a ver eso también de otra manera y como también mis amigas como que giraban, o sea, como resignificaban de pronto o cuestionaban sus creencias a través de una experiencia de viaje, de un lugar tan distinto y con condiciones tan diferentes y con creencias tan distintas. Entonces fue también bien transformador. Y tuve una que no fue para bien, sino, o bueno, el aprendizaje fue para bien, pero sí viajando solo una vez en Latinoamérica me pasó que pude ver una oportunidad muy grande que tenía yo, porque digamos que en ese viaje estábamos todavía en pandemia, entonces todo estaba como muy solo, a mí me tocó viajar por trabajo. Y conocí en el hotel en un Celina a una persona que se me acercó, un hombre se me acercó y como, hola, ¿cómo estás? Y yo, como que eso que tu intuición dice como, yo llegué súper tarde, yo estaba cansada, yo decía como que tú dices, no quiero, pero no sé cómo decir que no. Uh-huh. Entonces, como que, hola, ¿cómo estás? Yo decía, no quiero hablar, pero bueno, hola, bien. Uh-huh. Y me fui a dormir y al día siguiente esta persona otra vez en el desayuno como, hola, no sé qué. Entonces yo, bueno, vi que se fue y salí y volví a encontrar en la calle. Entonces ya una alerta de Colombia, mujer sola en otros países. Entraste en modo de supervivencia y modo como supervivencia. modo alerta. Modo supervivencia total. Yo no podía, mira, él me decía, pero ¿a dónde quieres ir? Yo te muestro, no sé qué. Y yo era como, no, yo me voy a encontrar con una persona. Y él, no, pero yo te acompaño. O sea, ese nivel de manipulación y como de intensidad alta. Y yo ahí me encontré en una situación que dije, y que me empecé a culpar un montón porque dije, no supe cómo decirle que no. O sea, yo seguí como el recorrido que él me hacía y yo solo podía pensar, yo necesito salir de aquí y no sé cómo hacerlo. No sé cómo decirle que no. O sea, era complejo. Y yo eso tuve que, o sea, yo decía, no, yo no puedo estar en esa situación otra vez. O sea, hasta que en algún momento dije, no, me tengo que ir, chao, y me fui. O sea, pero dije, yo no puedo volver a caer en esa situación. Como que mi intuición me estaba diciendo, sal de ahí, o sea, sal, mantente firme, no quiero estar contigo, me quiero ir, ya. O sea, no está mal. Entonces, sí tuve que trabajar eso, porque tiene que ver con muchas cosas internas que como mujer también a veces a uno como que tienes que ser complaciente, tienes que decir siempre que sí, no puedes decir que no. Y esa me transformó en ese sentido de que dije, aquí tengo que trabajar algo y me impulsó a hacerlo. Pero la experiencia no fue tan chévere en el momento, después sí ya pude disfrutar mejor el viaje. No, como es seguro hay un montón de historias. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia y sí, no sé, dejen en comentarios qué experiencia han tenido ustedes en viajes que les gustaría o si tienen alguna pregunta para Tefi, seguro la respondemos. No sé si quieras compartir de pronto un último mensaje o cómo te encontramos en redes. Bueno, en redes me encuentran como @TefiCalderón con T e Y y en TikTok Tefi Calderón _ porque ya se había acabado el usuario. Alguien más lo cogió primero. Y no, pues muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá. Muy chévere la charla, fluyó al final. Muchísimas gracias por este espacio tan bonito. Mil gracias, Tefi. Bueno, los invitamos a que conozcan desde destinos en nuestro propio país, cercanos a nuestra propia ciudad o también en la misma región, pero propónganse, ahorren, no paguen con tarjeta de crédito y bueno, disfruten los destinos maravillosos que la tierra nos ha regalado y la naturaleza y la fuente, Dios, lo que sea, como lo quieran llamar, nos ha regalado. Muchas gracias por estar acá y los invitamos a seguirnos escuchando en un próximo episodio. Les recordamos que tenemos un recurso nuevo, gratuito, que pueden descargar en nuestro sitio web para hablar sobre cómo aumentar sus fuentes de ingreso de manera sostenible y duradera para poder viajar, ¿por qué no? Y bueno, muchas gracias Jessie y Tefi por su tiempo. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.